Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en este telediario Uno más Uno. Yo bien acompañado con Millicent, como ustedes saben, todos los días aquí para comentar e informar sobre los acontecimientos más destacados de las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí seguimos bregando con la COVID, igual que está haciendo el mundo entero, ¿verdad? El mundo Y completo. debatiéndonos aquí entre las medidas restrictivas, las informaciones de si avanza o retrocede el virus, y bueno, muchos temas ahí. Lo nuevo es que continúa incrementándose el número de muertes y de contagios en el país. Todos los días sube un poco y hemos llegado al pico más alto Así es. desde que comenzó la pandemia, desde que se registró el primer caso, que fue el 1 de marzo del año pasado. Y esto es preocupante. El presidente Luis Abinader no negó ni aclaró si estaba incrementándose significativamente el número de contagios, porque los boletines lo dicen, pero intervino en la rueda de prensa tratando de explicar por qué en los últimos días ha habido un reporte de muertes tan alto como el que estamos registrando, Millicent. Solo en el día de ayer el reporte de fallecidos alcanzó la cifra de 19. Recordamos que en los últimos días se han reportado más de 100 personas fallecidas y parte de lo que decía ayer el presidente de la República, Luis Abinader, es que esto se debe a que, por un lado, su gobierno ha aumentado la cantidad de pruebas PCR que se realizan. Decían que la administración pasada se hacían unas 6,000 y que ellos han alcanzado la cifra récord de hasta 16,000. Otra cosa que decía también Adalberto es que parte de estos números se deben a fallecimientos que ocurrieron con anterioridad y que no fueron notificados debidamente. De hecho, el director de epidemiología también se pronunció en estos términos. Lo que uno se pregunta, y lo analizábamos tú y yo fuera de cámara, es cómo venimos de más o menos 3, 4 semanas donde no se reportaban fallecidos y de un momento a otro estamos teniendo estas cifras récord. Repito que solamente ayer fueron 19 personas, Los que incluyó reportados el como boletín. muertos. No, Exactamente. pero hay suficientes evidencias de que estamos frente a una nueva ola de contagios y que provocan la enfermedad, una nueva ola ascendente que todavía no ha llegado a su pico. Y que no Eh, solamente en y República es en el Dominicana, mundo, es en Alberto, el el mundo mundo entero, en el completo mundo está en entero. eso. Pero ya nosotros estamos entrando en una situación bastante preocupante y las propias autoridades, algunas de las autoridades lo están reconociendo. No debe el gobierno sentirse culpable por reconocer una realidad que está pasando. Aunque el presidente Abinader no negaba necesariamente todo esto, pero trataba de defender la actitud de su gobierno. Lo cierto es, señoras y señores, que estamos frente a una nueva ola. eh, Hoy entra en vigencia el nuevo, El nuevo horario del toque el de nuevo queda. horario del toque de queda, se ha flexibilizado, es decir, fíjense que la circulación estaba permitida hasta las 8 de la noche los días de lunes a viernes. Ahora va a ser hasta las 10 de la noche, 2 horas más. Y el toque de queda para los establecimientos comerciales y las actividades de cualquier tipo estaba limitada hasta las 5 de la tarde. Ahora Hasta las 7. hasta las 7 de la noche, de manera que tenemos 2 horas más para tener gente en las calles, movilizándose, desplazándose de un lugar a otro. Eso es entre otras cosas. Ayer el otro elemento nuevo del tema fue lo que ocurrió en los aeropuertos. Ay, Dios En los mío. aeropuertos, mucha gente no se dio por enterada de que en los Estados Unidos se ha dispuesto que para ingresar hay que llevar a mano una prueba de PCR. Y no solamente eso, tiene que irse usted, no importa su nacionalidad, preparado o preparada para ir, mantenerse en su casa recluida o recluido por guardando la cuarentena. Trata de casi 2 semanas.
Mira, fueron terribles las imágenes que pudimos ver en el día de ayer de cómo estaban congestionados, tanto aquí el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez como el aeropuerto del Cibao. Se calcula que más de 1,000 personas perdieron sus vuelos aquí en la capital, mientras que en el Cibao unas 250. Había, Adalberto, unos 27 vuelos programados solamente ayer para ir a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, la mayoría de las personas se confundió. Mucha gente se hizo prueba de sangre y no entendía que la que tenía que hacer era la prueba de PCR. A pesar de que esta fue una información ampliamente difundida, yo siento que faltó que tanto las aerolíneas como la misma compañía que administra los aeropuertos fuera un poco más creativa. Cuando tú llenas tus papeles de ingreso al país, tú pones tus datos personales, pones teléfono, pones correo electrónico. Pienso que se pudo haber mandado o un SMS o un email reiterándole esta información a las personas, porque fue importante la cantidad de gente que dijeron que no tenían la información. Uno se sorprende porque fue algo, reitero, que se discutió mucho en la prensa, pero parece que no todo el mundo tenía la claridad suficiente, y yo pienso que ahí las autoridades debieron ser un poquito más creativas y asegurar que esa información llegara a la gente. Hay que decir que a partir del 1 de febrero, esta medida también va a ser válida para los dominicanos y dominicanas que viajen a España. También se le va a pedir una prueba de PCR, que es la prueba, para que la gente entienda lo que es PCR, es la que se hace con el hisopo por la nariz. Esa es la conocida prueba de PCR. Así es. Bueno, siempre va a haber gente que no le pone atención a lo que se dice por los medios de comunicación, que cree que todo es un relajo. Porque eso se divulgó. Bueno, pero la información se originó en los Estados Unidos. Nosotros lo hemos estado comentando aquí, los noticiarios de televisión lo han estado divulgando, los periódicos lo publicaron. La gente cree cuando le toca, y eso es lo que ha pasado. Probablemente hoy vaya menos gente al aeropuerto sin hacerse la prueba, sin llevar la prueba en la mano. Sí, y entonces el precio tienen que pagarlo, y lo pagaron ayer cientos de dominicanos y dominicanas. Aunque fíjate si fue tan anunciado, que algunos de los laboratorios privados ya se instalaron en el aeropuerto. Pero no estaban operando como prometieron. No. No estaban. En el caso de uno de los laboratorios privados más conocidos, comenzó a operar a partir de las 2 de la tarde. Sí. Y parte de la garantía que habían dado las autoridades es que iban a tener capacidad para hacer pruebas rápidas ahí en el aeropuerto. Pruebas rápidas, que no es la que se requieren. Hacer las pruebas de manera rápida, no las pruebas rápidas. Exactamente, porque recuérdense que esas pruebas hay que procesarlas. Y eso toma su tiempo. Y eso toma su tiempo y requiere de unas condiciones especiales. Por eso es que no se puede dar inmediatamente. Claro. Lo único bueno, Adalberto, fue que hubo varias aerolíneas que estuvieron de acuerdo en reprogramar los vuelos sin costo. Sin costos adicionales. Bueno, es que las aerolíneas, desde el principio, fíjense, la gente que tenía vuelos para los primeros meses de la pandemia, de marzo para allá, todas las aerolíneas se lo dejaron abierto, lo reprogramaron. Cuando usted quiere, usted viaja, no pierde su dinero. Porque esto es una situación de fuerza mayor, claro, la que tenemos. Pero bueno, pero ya lo saben, a nadie se le debe ocurrir intentar viajar hacia Estados Unidos o a España, y probablemente en cualquier país europeo. Hay que ir preparado sin antes hacerse las pruebas. Y no es hacérsela que yo me la hice hace 15 días. No, tiene que ser en un plazo de 72 horas mínimo. Ahí yo creo que es importante decirle a las personas que el que no tenga necesidad de viajar en estos tiempos, creo que es mejor que no lo haga. Sí. O sea, esos viajes hay muchos de esos dominicanos nuestros que tienen su trabajo allá y lo pueden perder. Claro. Es por eso que se van en el plazo establecido. Pero bueno, esa es la situación, y esperamos que a partir de hoy comience a normalizarse. Hay otra información, Adalberto, la trae el periódico Listín Diario, tiene que ver con unas declaraciones del canciller de la República, Roberto Álvarez, quien tuvo que salir a aclarar, es increíble eso, tuvo que salir a aclarar que no es verdad que este gobierno que preside Luis Abinader esté pretendiendo instalar campamentos para refugiados haitianos. Parte de lo que decía Roberto Álvarez en esa comparecencia que tuvo en el desayuno del Listín Diario, Adalberto, es que ciertamente existe un plan
plan en ese sentido, pero que ese plan se hizo bajo la presidencia de Danilo Medina, que no fue conocido con el Consejo Nacional de la Migración y que no está entre las políticas o las prioridades del gobierno de Luis Abinader. No sé qué opinión te merece. No, óyeme, lo que pasa es que aquí hay un grupo de dominicanos y dominicanas tan celosos con la nacionalidad, tan defensores de la nacionalidad dominicana. Pero solamente frente a Haití, frente a Haití. Frente a Haití, porque Sí, cuando se trata frente a otros países, no claro. lo es. Y entonces ese grupo, ay Dios mío, tiene como, yo no sé, está obsesionado con este tema. Es una buena palabra. Y entonces ahora este gobierno le ha desmontado muchos argumentos y se ha adelantado adoptando medidas correctas de protección de los derechos humanos y de protección también de los intereses nacionales, sin ofender a nadie. Se le ha adelantado medidas que estos grupos no han propuesto. Entonces se inventaron esto de que hay un plan y sacaron ese documento viejísimo, que es un documento que se da en un momento de crisis profunda en Haití y de posibilidad de que inmigraran grupos de manera masiva por razones políticas, no solo por razones económicas. Eso se desapareció, esa amenaza desapareció. Ese documento lo recuperaron y lo llevaron inclusive en estos días hasta el Tribunal Superior Administrativo, para que tú veas lo lejos que llegaron. Así es. Bueno, qué buena la aclaración que ha hecho el canciller, pero para mí no hay ninguna aclaración, para mí eso estaba clarísimo, de que no hay ninguna amenaza de esto. Y eso sí, el propio canciller lo aclara, recuerden que somos una isla dividida en dos naciones. Lo que pasa allá repercute aquí y lo que pasa aquí repercute allá. Claro. No descarten ustedes que en algún momento se produzca una catástrofe en Haití, como lo que ocurrió con el terremoto o una crisis política, una guerra civil inclusive en Haití, o una ocupación militar como ha ocurrido, y que eso repercuta en la República Dominicana. Lo que sí es interesante, ya para cerrar, Adalberto, es parte también de lo que decía el canciller, que lo que sí se están haciendo es adoptando acuerdos y medidas de cooperación. Claro. Nosotros en República Dominicana no podemos vivir de espalda a Haití, porque es nuestro vecino. Entonces él recordaba los diferentes acuerdos que han firmado el presidente haitiano y el presidente dominicano, acuerdos que tienen que ver con medio ambiente, con cooperación, con el tema sanitario y con el tema económico, que yo insisto, recuerden que Haití es un mercado sumamente importante para la República Dominicana. Bueno, así es, así es. Hay otro tema que ocupa la atención de los medios de comunicación y del país y tiene que ver con el incremento de los precios de muchos artículos de consumo masivo, especialmente alimentos. Los alimentos de origen agropecuario están aumentando de precio. Esto ocurre en todo enero, porque hay productos que son de producciones que son cíclicas, tienen pico de aumento en la producción y van reduciéndose. El caso del pollo, que se incrementa el consumo en diciembre, por razones obvias, la carne de pollo está aumentando de precio, pero además a esto se le agrega otro factor, y es que los alimentos que se importan, el maíz, la soya, han aumentado de precio en los países de origen, en los mercados internacionales, y esto repercute en el costo de producción del pollo y finalmente en el precio que tiene que pagar el consumidor. Que hay especulación, que hay precios arbitrarios que lo ponen los comerciantes, eso es normal en toda sociedad y en todo momento con esto. Ahora, el problema es que ahora se siente más, como tú señalas, es algo que siempre ocurre para este mes de enero. El problema es que estamos en el marco de una crisis económica, Alberto. Entonces muchas personas sienten que esto le afecta más. Aquí lo importante es, y tú lo señalabas. Pero es que afecta. Claro, sí, a todo el mundo, en cualquier época afecta los aumentos de precios. Sí, pero en el marco de una crisis económica afecta mucho más, se siente mucho más. Sí, así es, así es. No, aquí hay un tema de fondo, que ojalá el gobierno se quisiera casar con la gloria y se meta a discutirlo. ¿Cuál es? Óigame, la producción agropecuaria es vital. No hay un solo alimento que tú consumas, que consuma alguien que no tenga un origen en la agricultura, en la agropecuaria. No hay un solo alimento que no tenga ese origen. Por eso todas las naciones del mundo, las más organizadas, protegen la producción, incentivan la producción agropecuaria. Porque además
es una producción riesgosa. Una sequía te la daña, una abundancia de lluvia también, el viento, nosotros que estamos en la ruta de los huracanes. Todo esto afecta, las plagas, y además los costos de producción que dependen de muchísimos factores. Producir una máquina, una sembradora de agrícola, de semillas o de lo que sea, cuesta y se fabrica en países que no es el nuestro. Y tú no puedes ponerle los precios a esto. Entonces es muy bastante negocio. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los estados para proteger? Y lo han hecho los estados socialistas y lo han hecho los estados capitalistas en el mundo entero. Es establecer lo que se denomina como un régimen de precios de sustentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si producir un plátano me cuesta 10 pesos, yo te garantizo un precio de 11 pesos, independientemente a que tú tengas una abundancia, un excedente de producción que desprima los precios por debajo de esto, e independientemente de si sube. Si sube, yo no te voy a pagar más de los 11 pesos que tengo establecido para que te ganes uno. Claro. Pero si baja el precio, si tú tienes que venderlo a 7, a 6 o a 5, tú no vas a perder porque yo te tengo garantizado el costo de producción. Eso es lo que hacen los Estados Unidos, con la carne, con la leche, con el arroz inclusive. Eso es lo que hacen en Europa, eso es lo que hacen en todos los países para garantizar que haya una producción sostenida de alimentos. Aquí se han dado unos pininos muy pequeñitos, por ejemplo, la iniciativa que tuvo el presidente en estos días con el pollo, más lo que yo también percibo como un interés de relanzar Inespre, eso es importante. Eso es importante. Pero hay que profundizar y ahí, como tú dices, el camino todavía es bastante largo. Y además estos son asuntos muy puntuales. Exacto. Y muy coyunturales que dependen mucho de la disponibilidad y de la voluntad del Estado. Pero, y es correcto que el gobierno intervenga en esto. Claro. Si tuviéramos los precios de sustentación, nos olvidáramos de eso. Claro. Eso simplemente le pagáramos a los productores lo necesario para ellos recuperar, no perder y seguir produciendo, y garantizarnos que el consumidor o los consumidores tuvieran acceso a los alimentos que necesitan. Ahora, la buena noticia es que en el caso del plátano, que está caro, ya a partir de febrero aumenta la producción, la cosecha de plátano, y entonces vamos a tener plátano por todos los lados. Aunque plátano, papa, la papa, y que parece que fue que importaron muchas papas, porque ya hay guagüitas vendiendo papas a 15 pesos, sin embargo tú vas al supermercado y están a 24, a 25 pesos la libra. Entonces algo está pasando ahí en esa disparidad de precios. Mire, el tiempo se acabó, pero vamos a mencionar lo de Manuel Mora Serrán, que fue seleccionado Premio Nacional de Literatura por la Fundación Corripio, el Ministerio de Cultura, como Premio Nacional de Literatura. Ayer me hablaba don Bienvenido Álvarez Vega de una práctica muy interesante que hacía Manuel Mora Serrano, que era irse a los pueblos a conocer cuáles eran los jóvenes que tenían inclinaciones literarias, lo que él le llamaba turismo literario, y escribía sobre ellos. Así es. Que, 60 años de producción literaria tiene este caballero, y bueno, qué bueno que haya sido reconocido. Siempre se hace un acto posterior, grande, para entregar el premio. Ahora va a ser reducido por el tema de la pandemia. Sí, así es. Señores, vamos a tener que pausar, y cuando volvamos vamos a tener 2 entrevistas. Una con la representante en la República Dominicana del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia. Se trata de doña Rosa Elcarte. Y posteriormente vamos a conversar con el director ejecutivo de Educa, que es una fundación, una ONG auspiciada por el empresariado dominicano y especializada en temas educativos. Así que 2 buenas entrevistas.